Buenos días. Universidad Levet agradece su asistencia a esta sesión webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy nos presenta el tema: ¿cómo enfrentarnos a un trazo de ECG con arritmias? Las indicaciones son las siguientes. Tendrán activo su micrófono en todo momento, con lo cual pueden habilitarlo cuando tengan alguna duda o comentario, y daremos respuesta preferentemente al final de la sesión. Sean bienvenidos a una sesión más de Universidad Leve. A continuación, el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo de compartir estos conocimientos. Y antes de iniciar esta charla, agradecer al comité organizador de LEVET, a mis maestros, repito que mi eterna gratitud por haberme enseñado hace varios años esta parte de la cardiología que es muy importante, el electrocardiograma. El doctor Pedro Iturralde del Instituto, mi maestro, el doctor González Hermosillo del Instituto Nacional de Cardiología, que son cardiólogos que han aportado conocimientos novedosos de arritmias que nos han servido a todos los cardiólogos y principalmente a nuestros pacientes. Y pues repetir que el electrocardiograma realmente es una maravilla porque es una herramienta tan sencilla de tomar un trazo de electrocardiograma, tan económica y tan rápida de practicar, y que nos da tantos conocimientos y que nos evitan catástrofes como la muerte súbita en ciertos pacientes, como ya mencionamos en otras pláticas. Por ejemplo, los pacientes con QT largo que producen arritmias fatales o bloqueos auriculoventriculares completos, o un tipo de taquicardias que pueden causarnos muerte súbita. Con un electrocardiograma detectamos esas patologías y podemos hoy por hoy dar tratamiento o bloqueos auriculoventriculares que con un marcapasos se soluciona realmente el problema, o arritmias fatales como fibrilación, taquicardia ventricular, hoy por hoy con estos dispositivos de cardioverter desfibriladores. Pero lo que inicia todo esto es el trazo tan sencillo de un electrocardiograma. El día de hoy vamos a ver cómo los puntos claves para ir analizando un trazo del electrocardiograma. La plática de hoy es corta, es muy sencilla. Voy a pasar únicamente muy pocos trazos. Todo es recordar lo que ya hemos visto en otras pláticas. Bueno, como les había yo mencionado, asegurarse que hay actividad auricular. ¿Qué quiere decir esto? Que en el trazo electrocardiograma exista la onda P. Si ustedes recuerdan, la onda P va antes del QRS y lo primero hay que buscar la onda P. Si existe onda P, significa que el latido salió del nodo sinusal, despolariza la aurícula, pasa por el nodo auriculoventricular y despolariza los ventrículos, el trazo normal. Pero si no encontramos la onda P, como menciona aquí, pues puede ser un foco ectópico. ¿Qué quiere decir? Que la actividad se está desencadenando en otra parte de la aurícula, por ejemplo, en la parte de la aurícula derecha, parte baja, donde la onda P pues es negativa, tiene otra morfología en D2, D3 y ABF, y eso quiere decir, o nos indica, que el estímulo no está saliendo del nodo sinusal, sino está saliendo de un foco auricular bajo. Entonces, por eso es tan importante ver si existe la onda P. Y la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Esta arritmia no tiene la onda P, sino tiene ondas F, que son muy pequeñas, entre el RR y el RR es irregular y no existe la onda P como tal. Entonces esta arritmia, que es la fibrilación auricular,
se produce por crecimiento de la aurícula izquierda o derecha. De la aurícula izquierda, las patologías que afortunadamente hoy por hoy han disminuido en su frecuencia, como la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, que hace que crezca la aurícula izquierda, se distiende la aurícula, hay fibrosis, focos ectópicos, y ahí se desencadena esta aurícula. O de la aurícula derecha, que puede ser por el cor pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, eso que produce dilatación de las aurículas y nos produce la fibrilación auricular. ¿Y por qué es importante detectar esta arritmia? Porque si se origina en la aurícula izquierda, puede haber formación de trombos en la aurícula izquierda y la arritmia, pues estos trombos, al presentarse esa arritmia, pues con más posibilidad tiene de embolizar hacia el ventrículo izquierdo, hacia la aorta y hacia el cerebro, produciendo enfermedad vascular cerebral, infartos cerebrales. Por eso es importante detectar esta arritmia y con anticoagulación o con otros dispositivos que hoy por hoy existen que ocluyen la orejuela de la aurícula, donde se alojan estos trombos, disminuyen la frecuencia de estos infartos cerebrales. Por eso, repito, el electrocardiograma es una herramienta muy útil. La frecuencia. Hay que ver qué frecuencia tiene la onda P. Si la frecuencia es muy lenta, como ya mencionamos, pues pueden ser bloqueos auriculoventriculares. La morfología, pues ya mencioné, puede haber P negativa, que el foco sea auricular bajo, o las ondas F de fibrilación auricular, los dientes de sierra del flóter auricular, ¿sí? O la morfología de la onda P de diferentes formas, que es cuando se produce una taquicardia multifocal. Entonces, como pueden ver, esto es muy, muy importante, localizar la onda P. Y también localizar la onda P en el ciclo RR. Cuando existen bloqueos auriculoventriculares, pues puede haber dos ondas P y no haber QRS, que es muy importante. O también cuando el nodo sinusal se enferma y ya no se sale el estímulo del nodo sinusal a despolarizar la aurícula, pues no existe onda P y los latidos salen de la unión del nodo auriculoventricular, de la unión, y está el QRS, pero no hay onda P. Entonces, por eso es tan importante localizar la onda P en el trazo del electrocardiograma. El número 2 es analizar el QRS. El QRS, como ya habíamos mencionado, si la anchura del QRS es más de 12 o de 8, pues entonces son bloqueos de rama o taquicardias. La frecuencia del QRS pues, es muy importante. Si hay bloqueo auriculoventricular, pues la frecuencia del QRS va a ser lenta. Si existe algún tipo de taquicardia, pues va a ser muy rápida la frecuencia. Recordemos en las taquicardias supraventriculares, 240, 270 por minuto. Las taquicardias ventriculares, también por eso hay que analizar la frecuencia del QRS en el trazo del electrocardiograma. La morfología. Esto es muy, muy interesante, porque, por ejemplo, cuando existe en el trazo que el PR es corto y hay una muesca inicial que es la onda delta, por esa morfología que no es normal, porque existe el empastamiento inicial que es la onda delta, pues con eso diagnosticamos el Wolff-Parkinson. O también cuando existen bloqueos de rama derecha o izquierda, que la morfología del QRS es mellado o tiene muescas, pues también nos indica que hay un bloqueo de rama. También cuando hay trazos de que hay fibrilación auricular
y existe un haz de Kent, que es el que produce el Parkinson-White, y por el haz de Kent también baja el estímulo independientemente del nodo auriculoventricular, pues también nos da morfología de una delta inicial y el QRS es irregular. Entonces, repito, la morfología es muy, muy importante. La anchura. Si el QRS está ensanchado con muescas, pues esto es muy interesante porque puede ser una taquicardia ventricular, pero hay taquicardias supraventriculares que también nos dan el QRS ancho. ¿En qué casos? Cuando ya existió un bloqueo de rama previo o cuando la taquicardia, al pasar principalmente por la rama derecha de las de His, por la frecuencia, nos aberra el latido y nos da un QRS ancho. Entonces, esto es muy importante porque hay que diferenciar si es una taquicardia ventricular o si es una taquicardia de las aurículas y que conduce con aberrancia. Por eso aquí les puse diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho. Ya habíamos mencionado que hay unos patrones para diferenciarlas. Nomás voy a mencionar los más concretos. Por ejemplo, cuando hay bloqueo de rama izquierda, si recuerdan ustedes el nadir, que donde empieza la onda R, una línea vertical hacia la onda S, y si mide más de 40 milisegundos, pues eso apoya una taquicardia ventricular. Bien, aquí nomás les voy a mencionar las taquicardias de QRS ancho, ¿sí? Taquicardias que se originan en la aurícula y que pasan como por una vía accesoria, y esa vía accesoria es en la vía de Kent, ¿sí? Se llama taquicardia antidrómica. O sea, que la taquicardia se origina en la aurícula, pasa por la vía accesoria y despolariza el ventrículo, pero al pasar por la vía accesoria, pues nos va a dar una onda delta, entonces eso ensancha el QRS y no es una taquicardia ventricular. Sin embargo, esta taquicardia puede poner inestable al paciente, que le baje la presión, que tenga falta de aire, puede tener síncope. Entonces, esto también es importante. Antes de seguir con el resto de estas taquicardias, cabe mencionar que es muy interesante cuando el paciente llega al servicio de urgencias, ¿sí? Con el antecedente o con urgencias presente un síncope o que momentos antes haya presentado un síncope y el paciente está con presión baja, disneico, taquipneico, esté inestable y tenga una taquicardia de QRS ancho, aunque sea supraventricular o de las aurículas, en ese momento hay que hacer una cardioversión o un electrochoque con un desfibrilador de 100, 200 joules, porque el paciente está inestable. Si el paciente está estable, bueno, entonces podemos analizar el trazo del electrocardiograma para precisar el origen de la taquicardia. ¿Por qué es importante? Porque si aquí en esta taquicardia antidrómica, que conduce muy rápido al ventrículo y puede desencadenar en fibrilación ventricular, ¿sí? Pues este tipo de taquicardia, hoy por hoy, con un estudio electrofisiológico, se quema, se electrofulgura con radiofrecuencia la vía accesoria y queda solucionado este problema de taquicardia antidrómica que, como mencioné, es muy grave. Afortunadamente, en los pacientes que tienen Wolff, Parkinson y White, un porcentaje muy bajo, 3 a 5%, únicamente conducen por la vía accesoria, que se llama la taquicardia antidrómica. Lo que mencionamos en las taquicardias supraventriculares son la taquicardia ortodrómica
pues que son taquicardias más estables. Esa taquicardia que produce por esta otra fibra, que se llama de Mahain, es que se presenta principalmente como bloqueo de rama izquierda. Afortunadamente es una taquicardia muy rara y también pone inestable a los pacientes. Y también la solución es con un estudio electrofisiológico y quemar la fibra con radiofrecuencia. Taquicardias supraventriculares, como las que vimos, ya pueden ser entrada nodal o una vía accesoria ortodrómica que conduce con la rama derecha principalmente, que hace aberrancia. Este tipo de taquicardias, bueno, también el tratamiento es estudio electrofisiológico de quemar la vía accesoria o en la reentrada nodal, pues hay dos vías, la alfa y la beta, quemar la vía rápida y con eso en un alto porcentaje, 85, 90%, que eso está aumentado su frecuencia, pues se resuelve realmente el problema. O las taquicardias supraventriculares que tienen un bloqueo ya de rama previo, ¿sí? Pues pueden ser desde una fibrilación auricular, flotter, taquicardia ectópica auricular, notifocal. Y bueno, pues el tratamiento de este tipo de arritmias se ve cuál es la causa. La fibrilación auricular, puede estar la fibrilación auricular, pero si conduce nuevamente por el haz de Kent, pues produce una arritmia muy rápida, que el paciente se torna inestable. Aquí la característica es que el RR es irregular y existe un empastamiento inicial. Entonces, este tipo también de taquicardias hay que darles un electrochoque, porque si se usa fármacos de los que usamos, verapamil, mimadigoxina, puede hacer que conduzca más estímulos por el haz de Kent y esto deriva en una fibrilación ventricular. Por eso una taquicardia con ese ancho, RR irregular, sí, hay que sospechar una fibrilación auricular y darle un electrochoque al paciente. Como pueden ver, es muy interesante todo este tipo de taquicardias. Repito, si el paciente se encuentra estable. Si está inestable, un taquicardia de coraje ancho es un electrochoque. Y también un flóter auricular que conduce por un haz de Kent también produce una taquicardia con QRS ancho. Repito, todo este tipo de taquicardias, tal vez se me escapó por ahí una, son que se manifiestan en el electrocardiograma con QRS ancho, pero son supraventriculares. Y aquí les menciono pues, la otra taquicardia, que es la más común de que presenta un QRS ancho, pues es la taquicardia ventricular. Si está inestable, pues igual aplicar un electrochoque y esas taquicardias ventriculares. También, si es por entrada del ventrículo, pues puede ser con estudio electrofisiológico, quemar la fibra o poner un dispositivo cardioverter desfibrilador que aumenta la sobrevida de estos pacientes y ver otra posible causa si el paciente tiene antecedente de un infarto agudo del miocardio, pues esto se puede deber a isquemia miocárdica. Entonces, estudiar la causa de la taquicardia, mandar un gammagrama, ver si no existe isquemia miocárdica o si tiene antecedente de puentes aortofemorales o angioplastía con stent, ver si no hay restenosis de los stents, descartar que no exista isquemia ventricular. Si existe, pues es tratar la isquemia ventricular primero antes del cardioverter desfibrilador. Y el forte ventricular, que afortunadamente es muy poco frecuente, que es una arritmia grave, ¿sí? Que puede estar en el paciente y puede llevar a causa de muerte súbita, pues también nos da nos pone inestable al paciente. Son taquicardias muy rápidas, muy rápidas en el ventrículo, con QRS ancho, es más regular el RR que la taquicardia ventricular. Recordemos que la taquicardia ventricular, es una taquicardia con QRS ancho. Siempre hay que buscar si hay capturas o fusiones. Cuando existen capturas y fusiones, eso nos confirma el diagnóstico de una taquicardia ventricular.
El punto número 3 es analizar la relación aurículo-ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Realmente que si el estímulo viene desde el nodo sinusal, despolariza la aurícula y despolariza el ventrículo, es el trazo normal, ¿de acuerdo? Y cuando existe, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular, pues vemos que la frecuencia del ventrículo disminuye y vemos cómo algunas ondas P están, pero no despolarizan el QRS, porque el estímulo no pasa a los ventrículos. Entonces nomás se queda la onda P, sigue el trazo, puede haber otra onda P o varias ondas P que no pasan al ventrículo. Y la conducción retrógrada pues, puede ser desde una extrasístole ventricular que estimula del ventrículo y estimula hacia arriba, una taquicardia por entrada que igual estimula del ventrículo hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que refiere a conducción retrógrada. Otro de los puntos del electrocardiograma pues es analizar los trazos de prematuros, las extrasístoles, ya sean auriculares o ventriculares. Una extrasístole auricular pues, va precedida de onda P y el QRS no es tan ancho, pero una extrasístole ventricular no lleva onda P previa, el QRS es ancho. Si las extrasístoles son de bloqueo de rama izquierda, pues se originan en el ventrículo derecho. Y si son de bloqueo de rama derecha, pues se originan en el ventrículo izquierdo. Eso nos puede orientar. Y ver las extrasístoles ventriculares, si son la clasificación, si son extrasístoles aisladas, en pacientes jóvenes, sin infarto, sin isquemia, realmente no son de riesgo elevado. Y esas extrasístoles, incluso haciendo prueba de esfuerzo y Holter, algunos pacientes, repito, jóvenes, no requieren tratamiento. Si las extrasístoles existen pareadas o hay carreras de varias extrasístoles, o esto nos puede llevar, o de diferentes morfologías, pues esto nos puede conducir a una taquicardia ventricular, y ahí es una arritmia ya grave, que nos puede llevar a fibrilación ventricular y a muerte súbita. Por eso toda extrasístole debe de analizarse y debe de hacerse un Holter para valorar la frecuencia de las extrasístoles en 24 horas y su manifestación, si son aisladas, en parejas, en carreras, para darles tratamiento y dar tratamiento farmacológico. Pues hay muchos fármacos, amiodarona, betabloqueadores, muchos para retirar esas extrasístoles, pero siempre descartar que no exista un foco, una isquemia del miocardio. Las parasístoles pues, son muy parecidas a las extrasístoles, sin embargo, estas son de diferente morfología, diferente acoplamiento variable. Acoplamiento variable es que está el QRS previo a la extrasístole y el espacio del latido normal a la extrasístole es variable en el trazo a las otras extrasístoles que se presentan y son múltiples, es una característica, y estas parasístoles son más benignas. Es muy raro que conduzca a una taquicardia ventricular o que exista muerte súbita, no lo presentan. Entonces, por eso es muy interesante hacer el diagnóstico diferencial de estos dos complejos prematuros. Y como podemos repetir, con un simple trazo de electrocardiograma, podemos diferenciar si es una extrasístole, una parasístole, y valorar y ver su pronóstico, si son graves, si no son graves, y con eso dar un tratamiento. Capturas sinusales pues son estímulos que pasan desde el nodo sinusal y durante una taquicardia ventricular, por ejemplo, pueden cruzar y llegar a despolarizar el ventrículo, y este consiste en que es un complejo menos ancho
distinto al de la taquicardia ventricular. Esas capturas sinusales pues, también son muy importantes de analizarlas para hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Analizar las pausas cuando el nodo sinusal empieza a enfermarse por fibrosis o degeneración. ¿Qué ocurre? Pues ya no lanza los estímulos, ya no despolariza o activa la aurícula con la frecuencia que habíamos analizado de 60 a 80 latidos por minuto. Entonces, al ya no lanzar o estimular la aurícula con esa frecuencia, pues estimula y después hace una pausa y después vuelve a estimular. Después eso pues son las pausas sinusales, que cuando el nodo sinusal se enferma y las pausas son prolongadas y el paciente tiene mareos o síncopes, bueno, pues es un candidato a colocarles un marcapaso. Como hemos revisado, pues hay varios tipos de marcapasos. El marcapasos en estos pacientes, si el nodo auriculoventricular está normal, pues únicamente se puede poner un cable en la aurícula que estimule la aurícula a cierta frecuencia y evitar estas pausas. Otras pausas que vemos es cuando hay enfermedad de nodo auriculoventricular. Ahí están las ondas P, hay unas pausas, otra onda P, y no hay complejo QRS. O sea, hay pausa, pero ahí sí hay ondas P. ¿Qué significa? Que el nodo sinusal está normal, despolariza la aurícula, pero el nodo auriculoventricular está enfermo y no deja pasar al estímulo a los ventrículos. Entonces no estimula los ventrículos y nomás hay ondas P. Y ya el ventrículo se estimula por su parte y existe lo que llamamos disociación auriculoventricular. Esta noción de automatismo en la enfermedad no sinusal, los bloqueos, bigéminismo auricular, pues puede haber extrasístoles auriculares también, donde se cancela y eso nos da también ciertas pausas. El punto 6 es analizar los complejos tardíos. Si nosotros tenemos una pausa y de pronto sale un estímulo que no tenga onda P, pues esto puede ser un ritmo de escape. ¿Qué quiere decir? Pues que el nodo sinusal está enfermo, entonces no viene el estímulo de la aurícula ni pasa por el nodo auriculoventricular y ya ha pasado cierto tiempo hay una pausa. Entonces ahí en la unión de abajo del nodo auriculoventricular, pues tiene que responder lanzando un estímulo pues para evitar que el paciente no tenga un desmayo y entonces sale un complejo QRS sin onda P y este es un ritmo del escape. Y lo que llamamos analizar el ritmo bigeminado, pues ya mencioné las extrasístoles auriculares y ventriculares. Aquí podemos ver en este trazo bigeminismo auricular, aquí está un complejo, ustedes pueden ver aquí no tiene onda P, aquí hay onda P y este latido es prematuro, este es un extrasístole auricular. Y si hay una extrasístole ventricular y otro aquí, esto se llama bigeminismo. Aquí está el bigeminismo auricular, como aquí el ventricular, pero aquí el estímulo. Pueden ver aquí ya no hay onda P previa y el complejo es ancho y tiene T negativas, ¿sí? Este es un extrasístole ventricular. Y aquí, si está un latido normal, y luego el extrasístole, ¿sí? Pues hay un bigeminismo ventricular. Aquí lo que llamamos es el auricular oculto, aquí hay una onda P negativa, hay la pausa P negativa, un extrasístole, entonces esto se le ha llamado trigeminismo auricular oculto. Por ejemplo, aquí lo que podemos observar, hay un latido de escape, aquí lo podemos ver. Aquí vemos la onda P, complejo QRS, otra onda P. Si pueden ver la onda P es lo normal, pero aquí no hay QRS, que quiere decir que este estímulo no pasó al ventrículo y no dejó pasar el estímulo al ventrículo. Y por eso aquí viene otra onda P.
Entonces esto es interesante porque aquí nuevamente, y estos pacientes si tienen síncope, eso, pues lo que se requiere es un marcapasos. Repito, como con un trazo sencillo, un paciente que ha tenido el antecedente, tuvo el síncope momentos antes y es llevado al servicio de urgencias y tiene este electrocardiograma, pues es colocar en el servicio de urgencias un marcapaso transitorio, que consiste en un cable al ventrículo derecho y una fuente de poder que le aumente la frecuencia cardíaca, y en ese momento este paciente pues se le evita que tenga fibrilación ventricular o muerte súbita. Aquí lo que tenemos, taquicardia de la unión. ¿Por qué? Porque no hay onda P, si ustedes pueden ver. No hay onda P, entonces los que en la unión auriculoventricular, de ahí se desencadena estos latidos para activar los ventrículos, perdón. Si no actívalos, no hay onda P, ustedes pueden ver. Aquí este latido se adelanta y es una taquicardia de la unión. Aquí lo que vemos es un escape. Nuevamente les digo, no hay ningún onda P, ningún estímulo. ¿Bien? No hay. Entonces, aquí el paciente puede sufrir un desmayo, pero en la unión auriculoventricular viene este escape. Un complejo del QRS sin onda P, y esto realmente salva la vida al paciente, ¿sí? Y después viene el nodo sinusal, nos pueden dar una captura, pero aquí ejemplifica cómo está toda esa línea eléctrica sin onda P, sin actividad, y viene el escape, que realmente lo que recupera, y esto pues, requiere un marcapaso. Y bueno, aquí la arritmia, como les mencionaba, más frecuente, que hay que tener mucho cuidado, pues es una fibrilación auricular. Aquí incluso no se ven ni las ondas F, porque hay trazos que es difícil de identificarlo. El QRS irregular, ¿sí? No hay onda P, pues esto es una fibrilación auricular. Aquí lo que podemos ver es en este trazo, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a ver, sí, la alternancia del QRS. Ya vimos todo lo concerniente a cómo identificar el trazo, frecuencia, morfología, todo. Aquí lo que vamos a tratar de explicar es que hay padecimientos que, lo que pueden ver aquí, la alternancia del QRS. ¿Qué es alternancia del QRS? Vean aquí el tamaño del QRS y vean este QRS. Aquí está el tamaño y aquí está menor, mayor y menor. Eso se llama alternancia del QRS. ¿Y eso en qué padecimientos se presenta? Paciente que tiene taponamiento cardíaco, que consiste que hay líquido entre el epicardio y entre el pericardio, entonces el corazón propiamente está nadando en agua, en sangre, perdón. Y eso nos produce un trazo con esta alternancia eléctrica. Entonces el paciente puede haber tenido un desmayo, tiene dolor precordial, ¿sí? Hay plétora yugular, ¿sí? Estos pacientes pueden hay taponamiento cardíaco agudo y hay crónico. Puede ser un crónico y vemos esta alternancia del QRS y esto nos hace la sospecha de un taponamiento cardíaco crónico. Se le toma una radiografía o un ecocardiograma y se identifica precisamente el taponamiento cardíaco. Y si el paciente tiene hipotensión, porque el taponamiento cardíaco produce hipotensión, porque el corazón no puede distenderse porque está atrapado entre el líquido del pericardio y del pericardio, que está a tensión, pues hay que hacer una punción pericárdica. Pero este trazo nos alerta de que puede ser un taponamiento cardíaco, inmediatamente confirmado con una radiografía o un ecocardiograma,
y hacer la punción y en el servicio de urgencias se le salva la vida al paciente. O cuando este se presenta en forma aguda, pues es, por ejemplo, desafortunadamente cuando practicamos una angioplastía, pues puede haber una perforación de la coronaria con la guía, o al insuflar el balón para hacer la angioplastía puede romperse la arteria y entonces esto nos produce un taponamiento cardíaco agudo. Y en ese momento lo que hay que hacer es hacer una punción epicárdica. Por eso, esta alternancia eléctrica en el electrocardiograma es muy importante tener en mente que puede tratarse de un taponamiento cardíaco. Lo que observamos aquí, ustedes pueden ver, pero aquí consiste en la onda T. Esta onda T es de mayor profundidad que esta es mayor profundidad que esta. Entonces existe alternancia eléctrica del segmento ST y esto puede corresponder a un espasmo coronario. Entonces ya vimos del QRS la alternancia. Ahora es ver la alternancia de la onda T. Vean, aquí está más pequeña, más grande, más pequeña, y esto es la alternancia. Y en el punto C, aquí lo que vemos es un paciente con QT largo. Vean, el QT está hasta acá, ¿sí? Y en estos pacientes, pues igual, pueden ver aquí la alternancia de la onda T. Aquí lo que tenemos es un trastorno electrolítico y también esto importante, un choque séptico, eso nos puede dar una alternancia del segmento o de la onda T. Entonces son trazos poco frecuentes afortunadamente, pero que al presentarse nos puede orientar. Uno dice, bueno, pues es una gran isquemia miocárdica el paciente, pero si tiene antecedentes de insuficiencia renal o desequilibrio electrolítico, todo eso, pues es un desequilibrio electrolítico y no una isquemia miocárdica. Por eso es importante tener estos trazos en mente. Y esto, pues cuando tenemos una taquicardia, ¿sí? Pueden ver aquí, pues cuando hay una taquicardia supraventricular, vean el QRS, puede ser mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor. Esto es la alternancia eléctrica del QRS y esto puede deberse a una taquicardia supraventricular por entrada o por Wolff-Parkinson. Pues como pueden ver son pequeñas pautas, pequeños puntos importantes que pues nos ayudan a pensar en diferentes padecimientos. El electro nos orienta en muchos padecimientos para actuar con prontitud y para no confundirnos, tratar de no confundirnos con otros padecimientos o alarmarnos, por ejemplo, como en este trazo D, donde hay tétanis tan profundas que podemos decir, no, pues es un paciente con una isquemia severa o con una miocardiopatía hipertrófica simétrica que también da estas ondas T, pero aquí hay alternancia eléctrica. Entonces esto puede corresponder a un desequilibrio o a un choque séptico. Entonces yo creo que son pequeñas pautas muy interesantes. Traté de no aburrirlos con tantos trazos y darles únicamente las pausas porque yo sé que sí es cansado todo el electrocardiograma. Y con eso terminamos esta plática. La próxima veremos este capítulo que es muy importante. Pacientes que tienen dolor precordial, vamos a ver distintos trazos para no todo el dolor precordial es de las coronarias. Hay por disección de la aorta, neumotórax, embolia pulmonar, muchos padecimientos que son muy importantes en el diagnóstico diferencial. Pues con eso doy por terminada esta plática. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muy bien. Nuevamente vamos a agradecer al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por su participación en esta sesión a través de Universidad Levet y a todos nuestros asistentes. Los invitamos a que estén atentos a las próximas sesiones que tendremos y agradecemos su asistencia.